algo. Bueno, em, vamos a estar más o menos todos, porque voy a anunciar fechas. ¿Verdad? Supongo que luego se ocuparán de transmitir y yo también voy a escribir un anuncio luego, pero bueno, les voy a comentar. A todo esto, y mientras nos vamos sentando, haciendo una rayita, porque estuvimos muy sentados. em, está bueno. La verdad que somos 50 y pico, ahora no sé cuántos somos. em, y la verdad que se banquen este tipo de clase, es alguna de esas clases arduas, realmente los felicito. A mí es el tema que menos me gusta dar, lo digo ahora que ya pasó y que espero haberlo dado medianamente bien. Em, pero bueno, es parte del programa y está bueno saberlo. Em, ¿Qué temas vamos a ver? Ahora vamos a ver, teníamos tálamo y todas sus interconexiones. Y vamos a ver si la clase que viene deberíamos dar algo de núcleos de la base y empezar con alguna aproximación al sistema endocrino. Porque no sé si ustedes saben o han tomado conciencia, pero en la semana del 7 de julio sería la última clase. ¿Sí? Primer semana de julio la última clase, o segunda, no sé qué. 7 de julio última clase. Por lo cual tenemos que ir para atrás. Entonces, esta clase terminamos con tálamo, clase que viene vemos núcleos de la base. 23 de junio, como no se me ocurre qué tema dar, vamos a tomar parcial. El parcial, ustedes creo que ya lo saben, pero por las dudas se los cuento. El día 23 de junio parcial es un parcial integrador. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que entre algún tema del primer parcial, ¿sí? Lo cual igual lo tienen que saber igual, porque se va aplicando todo lo que clases con conocimiento acumulativo, se va aplicando todo lo que vamos viendo en la clase anterior, se aplica en las clases subsiguientes. Así que el parcial, segundo parcial, día 23, tiene características de parcial integrador. Se va a poner el foco principalmente en los temas que hayamos visto luego del primer parcial, pero bueno. Y vamos a ver hasta dónde hayamos llegado. ¿Sí? Lamentablemente vamos a tener una clase menos porque el día 30 voy a tomar solamente recuperatorios. El tema que más me gusta dar, lo vamos a ver menos del tiempo necesario, que es el sistema endocrino. Por lo tanto, día 9 es hoy, vemos epilepsias y tálamo. Día 16 vemos núcleos de la base y algo de sistema endocrino. Día 23 parcial integrador. Día 30 recuperatorios. Día 7 última clase, sistema endocrino. Es para mí uno de los temas más importantes. Así que espero que estén, qué sé yo. Si no, aunque haya uno, yo la doy a la clase.
Respecto a los recuperatorios, son evidentemente también orales y se recupera o el primero o el segundo o los dos, depende de lo que tengan para recuperar en ese día. ¿Sí? Estoy respondiendo, Nicolás. ¿Qué más? Y a Romina también. Entonces, a ver, creo que fui claro, ¿sí? El segundo parcial es el 23, es integrador, quiere decir que puede ser que entre alguna pregunta del primer parcial, además de lo que tienen para el segundo parcial, que va a ser hasta lo que lleguemos en la clase de la semana que viene. El recuperatorio tiene que ser después del segundo parcial, evidentemente, y en ese recuperatorio, el que tiene que recuperar un parcial recupera uno de los dos, el que tiene que recuperar los dos recupera los dos. Si hay alguno que tiene un 4 en los dos y quiere subir la nota y quiere dar recuperatorio, puede hacerlo. Yo preferiría que no, pero puede hacerlo. Es oral. Sí, hay gente que lo pide, Silvana, hay gente que lo pide. Bien, todos son orales, esperemos tardar menos y que haya menos problemas de conectividad de lo que hubo la otra vez. Y el día 7 tenemos la última clase y vemos sistema endocrino. Profe, una pregunta. Sí, ¿No es posible que haya dos fechas, aunque sean 2 días seguidos, para que no seamos tantos dando el oral y no pasemos en el horario como la otra vez? Tanto. pero se pierden una clase, se pierde el sistema endocrino. Ajá. Y además se pasan, tomó esto, tomó lo otro. La verdad es nada. No Sí, tengo no. manera de solucionarlo de otra forma. Está bien. Imagínate que a mí me gusta menos, pero es así. Sí, imagino. ¿Mm? No hablaba en semanas de diferencia, tal vez un día atrás del otro. Sé que no es su día de cursada, pero bueno, por eso No no. solo no es mi día de cursada, tengo pacientes, no puedo. Ah, bien. Sí, o sea, eh, Me y olvidé ese trataron, detalle. pequeño detalle. La gente, los docentes, además de ser docentes y cobrar poco, trabajamos otras cosas, ¿viste? Está bien. Eh, No, no, está todo bien, está todo bien. Podría llegar a hacer algo, pero no, la verdad que no, prefiero hacerlo de esta manera. Y bueno, es algo que todos tenemos que poner un poco de nosotros para trabajar y estudiar con estas características. A ver, respecto a algunas preguntas que están haciendo, sí, va a ser el mismo horario, vamos a empezar un ratito antes, como hicimos la otra vez. Yo todo esto lo voy a escribir, ¿sí? Pero les voy comentando igual. Eh, la materia, si a ustedes les queda de promedio 4, quedan como regulares y tienen que dar el final. Si les queda de promedio 7 o más, promocionan. ¿Está? Eso no se alteró. Yo lo hubiera hecho diferente, pero esas son respetamos la normativa, se mantiene el mismo tipo de promoción, el mismo régimen de promoción, es todo exactamente igual a como cuando es presencial. ¿Sí? Tengo eco, así que están abiertos algunos micrófonos, traten de cerrarlos por ahora, salvo el que quiera hablar. Con 4 de promedio, y estoy hablando promedio habiendo dado recuperatorio inclusive, ¿sí? Con 4 de promedio, eh, che, apaguen los micrófonos, en serio, me es muy molesto escucharme mi eco. Ya bastante poco me van con mi voz, encima me tengo que escuchar.
Con 4 de promedio o más, se regulariza la materia. Con 7 o más, no tienen que rendir final. La promoción. ¿Está? Ojalá que todos promocionen. Y si no, dan el final y nos seguiremos viendo la materia que viene. Vaya uno a saber de manera presencial o no. No sé, tengo mis dudas de que sea presencial. Me encantaría conocerlos personalmente, realmente. Pero bueno, tengo mis dudas. ¿Qué más? Bueno, listo. Creo que dije todo. ¿Alguna duda respecto a esto? No, no voy a hacer por turnos ni voy a hacer el orden alfabético, no. ¿Qué más? ¿Cuándo está usted en el final? En la fecha del final. Creo que ya están las fechas de final. Si se fijan en la facultad, están. Creo que hay una semana, después de la semana del 7, hay 1 o 2 semanas y después ahí vienen los finales. ¿Mm? ¿Otra duda más? ¿Podrías dar turnos para no generar angustia? ¿Y mi angustia? ¿Y mi angustia? ¿Qué hacemos con mi angustia? Chicos, en serio, hablando en serio y con todo el absoluto respeto, y se los digo en serio, en serio, con todo el absoluto respeto que les tengo como seres humanos, como alumnos y como compañeros de esta circunstancia. ¿Da para tener angustia en serio? Yo creo que no, está bien, es una circunstancia de virtualidad y bla, bla, bla. Somos grandes ya, no nos da para angustia, ahórrense la angustia para el conflicto amoroso, para el problema laboral, familiar, lo que sea. Para un examen no, ahórrense esa angustia, por favor, consejo. Van a tener 10.000 exámenes más. Ya está. No hace falta estar angustiado, no hace falta. ¿Eh? ¿Qué más? Bueno, ¿quién es el que quiere que le ponga buena nota? Que soy ameno cuando tomo... Ah, me hiciste acordar de algo, mira. ¿Quién es Hilda? Che, otra cosa. Se los dije en la devolución del primer parcial, que fue breve, pero devolución al fin. En el primer parcial tuve las mismas consideraciones que tenemos respecto a los primeros parciales de esta materia. Léase, les tomé sencillo, ¿sí? Les tomé livianito. Este parcial va a ser un poquito más. No quiero decir la palabra exigente porque no creo que lo sea realmente, ¿sí? Y les estoy dando una palabra que después ustedes usan como bandera, ¿está? Realmente, yo sé que hay muchos que no tienen el libro y por eso les comparto como video, les comparto el PowerPoint. Pueden usar el PowerPoint como apunte. Para los que no tienen el libro, es el PowerPoint más los materiales que están en el aula virtual, que son varios, que son bastantes, digamos. Para los que tienen el libro, estudien del libro, lo van a aprovechar más. Es mi opinión, Es mi opinión. Consejo. Además pasa otra cosa. No sé si ya les pasó, si cursaron otra carrera o en alguna otra materia, pero lo que después dicen, sí, después lo veo, no lo ven más. Aprovechenlo ahora, porque después viene otra materia, después vienen otros finales, después viene la tesina, después se recibieron, no vuelven a las materias. A algún libro pueden volver, pero a las materias no.
Entonces, aprovechen lo que van estudiando en cada materia. Y lo que estudian en esta materia y en la que viene, no lo ven en ningún lado. Ni en otras facultades lo ven, ni en otras facultades de psicología. ¿Mm? Así que aprovechenlo, está bueno, está bueno. Los que tienen libro, estudien del libro. Si quieren usar los PowerPoint como guía para hacer apuntes, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero, además de eso, yo voy a tomar de acuerdo a lo que di. De acuerdo a lo que di, quiere decir de acuerdo a lo que di. Si les hago una pregunta de lo que di y no la pueden responder, y les hago dos más y no la pueden responder, no pueden aprobar y no me pueden decir, ah, no lo vimos, ah, la virtualidad. Pues yo tomo de acuerdo a lo que di. ¿Está claro? ¿Sí? Son los contenidos mínimos requeribles. Acabo de inventar un concepto. ¿Sí? Contenidos mínimos requeribles. No sé, alguien que trabaje con metodologías ágiles, producto mínimo viable. Bueno, contenidos mínimos requeribles. ¿Sí? Me están preguntando por la clase 7. Sí, voy a hacerla de vuelta y voy a subirla. ¿Está? No sé cuándo todavía, va a ser antes del examen. ¿Sí? Es lógico, lo pidan, está todo bien. Otro de los temas que tengo para ver. Bueno, ¿está claro todo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, como dice uno que conocemos todos? ¿Estamos de acuerdo? Lo dice medio ahí, ¿viste? Medio. ¿Estamos de acuerdo? Mejor que estemos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo queremos, Una duermen 4 horas o menos por día. Sí, ¿qué? ¿Quién quería consultar? Silvana de nuevo. ¿Habrá posibilidad de que hagamos un repasito la próxima? Mirá, teniendo en cuenta que consideramos que contamos con recursos escasos de tiempo, clase 7, ¿no? ¿Quién es clase 7? Me quiere recordar que falta clase 7. Chiste. Lo que decía vuestra compañera es si podemos hacer algún repaso en algún momento, o sea, en la clase que viene. Yo no creo que tengamos mucho tiempo para hacer repaso. Lo que sí les sugiero, estudien todo lo que se pueda estudiar. De la clase 7 igual lo volvimos a rever, ¿eh? Igual voy a subir algo, pero lo volvimos a rever. Estudien todo lo que puedan y comparten en el foro. ¿Sí? Para eso está el foro. ¿Está? ¿Alguna duda la podré responder si amerita? ¿Alguna duda la voy a poder responder en la clase que viene? Está bueno, está todo bien. ¿Sí? Pero que sean dudas que tengan que ver con una duda porque hubo una pregunta. Hay cosas que no son preguntas, que son no lo estudié. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Está? Cuando los que van a hacer clínica, el análisis depende si hay preguntas. Si no hay preguntas, no hay análisis. A veces la pregunta viene después de 2 años, pero tiene que haber pregunta. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Vamos a entonces a compartir pantalla. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes con el tema de epilepsia? Sí, ¿quién habla? Edith. Edith, Sí. ¿cómo te va? Bien. Tengo un par de dudas. Decime. En primer lugar, el momento de incidencia de la crisis epiléptica, ¿es de criterio diagnóstico? Si aparece de día, si aparece durante el sueño, si aparece mientras uno se está bañando, más que bañando, si está despierto o si está dormido, si tiene carácter diagnóstico, criterio diagnóstico.
Sí, qué bueno que uses esas palabras. Te estás expresando con palabras de la materia y eso es buenísimo. En serio lo digo. No, Bueno, lo digo en gracias. serio. Hay que expresarse con palabras de cada una de las materias. Es parte de la formación profesional. Bueno, Eh, me alegro que le haga bien. no, La no segunda pregunta, porque por no me ahí, hace bien, no me hace bien. Te felicito por vos. A mí me da lo mismo, pero no, bueno, por ahí está bueno. tengo una ventaja con respecto a capaz que algunos de los chicos que yo estoy en salud, entonces algunos, Mm. algunos, algunas palabras me resultan mucho más fáciles que otras. Ok, ok. Bueno, escucho tu segunda pregunta y repito las dos para los que no la escuchan. Porque muchas veces usted dice que el aura se presenta minutos antes. Y a Ajá. veces ese aura tiene que ver con un gusto particular. Sí, Eso nos claro. da una idea calculo que nos va a dar una idea de en qué lóbulo se encuentra Ujú, la epilepsia. ujú. O, Bien. Sí, sí, está. Bien. Edith lo que preguntaba primero es si el momento en que se desencadena la crisis paroxística puede dar información o pauta respecto al criterio diagnóstico. Y la segunda pregunta era respecto al aura, si las sensaciones olfativas o algunas vegetativas, supongo que te habrás referido a eso también, eh, vegetativas puede ser eh, náuseas, vómitos, salivación, rubor facial, eh, incluso incluso el eh, llanto después de la posconvulsión es un efecto también parasimpático, se puede asociar con un efecto parasimpático no, compensador. pero creo que no. Hasta donde Ah, yo sé, no. Tiene más que ver con lo emocional. Control esfinteriano también puede ser, tener que sí. ver con tema vegetativo. Respecto a cuándo se produce, hemos visto hoy algunos cuadros, algunas crisis no generalizadas que ocurren durante el sueño, ¿sí? Y son características de presentarse durante el sueño, ¿sí? Em, principalmente. Em, por lo cual tienen sus particularidades en cuanto al momento en que se pueden este, detectar. Eh, respecto a el... Che, apaguen los micrófonos. Bueno, los voy a silenciar, ¿eh? Todo bien, pero los tengo que silenciar. Respecto a las características del aura, eh, no creo que den pauta de criterio diagnóstico. Primero que las auras no se dan en todas las crisis paroxísticas y, y lóbulo afectado en general son olfatorias, pero puede estar afectando también el tronco, por ejemplo. ¿Sí? Eh, tienen que ver con, con la sensopercepción olfatoria, principalmente, eh, y no afecta, no está tan afectada la corteza con la sensopercepción olfatoria, ¿eh? Sí, quizás el tálamo, ahí sí que es a donde vamos a ir. ¿Mm? Mira, ¿viste un pie? ¿Contesté tu pregunta? ¿Tus dos preguntas? Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. Mientras vamos compartiendo pantalla, me van a esperar un segundo y vamos a pasar a diencéfalo. Espérame un segundo, ¿eh? Bien.
Vamos a ver principalmente la formación principal del diencéfalo, y ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de diencéfalo, se los voy a recordar, porque deberían saberlo a esta altura, pero estoy seguro que el 98% de ustedes no lo recuerda, por lo tanto nadie, porque no son 100. Bueno, sí, podría ser uno. El tálamo es una formación de sustancia gris subcortical, o sea, está en el medio de sustancia blanca, de forma ovoide, que está, digamos, situado en la base del cerebro. Es para ubicarlo de alguna manera, ahora lo vamos a ver bien, a nivel sí, a nivel basal en el cerebro, no exactamente en la base, ¿sí? Constituye la mayor parte de lo que se llama diencéfalo, y el principal concepto para empezar a abordar qué es y cuáles son las funciones del tálamo es tener presente que es una estación de procesamiento tanto de toda la transmisión somatognósica, toda la sensopercepción, como también de procesamiento motor y de procesamiento consciente, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, pero la idea más importante para empezar a ver tálamo es estación de procesamiento, estación de relevo. ¿Sí? En el libro se habla de estación de relevo, está bien, pero hay comunicaciones bidireccionales, reverberantes, es incluso más que eso, ¿sí? Es un nodo, es un hub para los que saben de informática, es una formación de cuerpos neuronales que reciben información, o sea, tienen conexiones aferentes, que procesan parte de la información que reciben y la transmiten a corteza, a todo lo que vimos para el primer parcial, todos los lóbulos, todo eso. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les decía que reciben de corona radiata del tálamo, entre otras aferencias, la corteza? Bueno, pero a su vez, la corteza también, el tálamo también recibe aferencias de corteza, incluso. Por lo tanto, es una estación de procesamiento, además de lo que se procesa en corteza, ¿sí? Muchas veces previo al procesamiento en corteza, pero a veces toma procesamiento de corteza y lo vuelve a enviar a corteza, ¿sí? Para ajustes motores. Entonces, concepto fundamental, una estación de procesamiento previa a corteza para muchas aferencias que tienen que ver con información somatognósica, o sea, todo lo que tiene que ver con lo sensoperceptivo, información motora e información que tiene que ver con el estado de conciencia. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de diencéfalo y conducta? Se llama así por algo, vamos a hablar de tálamo, pero estamos hablando de diencéfalo y conducta. Desde el punto de vista de la embriogénesis, ¿se acuerdan de las vesículas? Del estado de 3 vesículas pasamos al estado de 5 vesículas, que van a dar lugar al prosencéfalo, al mesencéfalo y al romboencéfalo, y como parte del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a formar el prosencéfalo va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. Vamos a llamar telencéfalo a los hemisferios cerebrales, a todo lo que es
corteza, y vamos a llamar, principalmente corteza, y vamos a llamar diencéfalo principalmente a lo que es tálamo e hipotálamo. Tálamo lo vamos a ver ahora con todas las funciones que lo involucran, que su funcionamiento involucra. Hipotálamo lo vamos a ver cuando veamos sistema endocrino. Como parte del mesencéfalo tenemos los pedúnculos cerebrales y como parte del rombencéfalo tenemos cerebelo, protuberancia y bulbo, todo lo que es tronco, además del cerebelo. Y después tenemos la médula espinal. ¿Sí? Repase. Esto es parte del repaso. Entonces, tálamo es parte del diencéfalo, ¿sí? Originado en el prosencéfalo, ¿sí? En el estadio de las 5 vesículas. ¿Está? Esto se los puse como ampliación de lo que ya sabían de lo que era el telencéfalo. Por más que no se los pregunté en el examen, lo tienen que saber porque lo vimos para el primer parcial. Y esto es parte de, como les decía, principalmente las principales formaciones del diencéfalo son el tálamo y el hipotálamo, pero también tenemos el quiasma óptico y la glándula pituitaria. Lo vamos a ver en la clase que viene, la glándula pituitaria. O en la otra. En el tálamo encontramos muchos más núcleos de los que están acá, ahora los vamos a ver. Y después tenemos formaciones del mesencéfalo, del metencéfalo y del bulbo. Ubicación del tálamo. Podemos decir que está a nivel basal, podemos decir que hay una formación talámica para cada hemisferio, podemos decir que está por arriba del cerebelo, entre otras cosas, para ubicarlo. Esta es una resonancia, para que vean dónde está ubicado. Está coloreado después. Y lo importante, que me interesa que sepan, sinceramente, más que la ubicación, los que tienen el libro lo ven en el libro, no me interesa la ubicación exactamente precisa de dónde está, porque se lo van a olvidar después de estudiarlo en el examen. Lo que sí está bueno que sepan, y es importante que sepan, y que le dediquen tiempo a saber, es las interconexiones del tálamo. ¿Que tiene que ver en parte con su ubicación? Sí. Pero, a ver, tálamo, signito de igual, interconexiones. ¿Sí? Del tálamo hay que estudiar los núcleos y las interconexiones. ¿Está? El tálamo recibe información, recibe axones, recibe aferencias de centros motores subcorticales, que los vamos a ver en la clase que viene, núcleos de la base. Recibe información de tallo cerebral y a nivel espinal, incluso información refleja. Recibe información de estructuras límbicas, sistema límbico. Recibe información visual y auditiva. O sea, de todo lo que estudiamos recibe información. Y a través de la corona radiata, que no es una formación que sale del tálamo específicamente, pero atraviesa el tálamo también, a través de la corona radiata, toda esa información que recibe, en parte empieza a procesarla y emite, por decirlo de alguna manera, o sea, tenemos eferencias desde tálamo hacia corteza. ¿Sí? Entonces, hay aferencias motoras, sensitivas, somatosensitivas también, aferencias límbicas y otras aferencias sensitivas,
se van empezando, tienen un primer estadio de procesamiento en el tálamo, en sus diversos núcleos, y esa información, a través de eferencias, es transmitida hacia corteza, hacia los diferentes lóbulos que ya estudiamos. Por otra parte, ojo, no es que toda la información sensitiva y motora, toda la información pasa por tálamo y después a corteza, no. Hay información que también va directamente a corteza sin pasar por tálamo. ¿Está? Bien, pero dense una idea de la importancia del tálamo en todo lo que es el procesamiento que luego va a realizar la corteza, los diferentes lóbulos de corteza. Funciones del tálamo. Por eso, como les digo siempre que conviene abordar estos temas, estudiarlos y exponerlos en un examen también. Estuvimos hablando de la función general, de la ubicación, de las características de interconexión, o sea, estuvimos hablando de anatomía, de histología, ¿sí? Muy por arriba, pero lo estuvimos hablando al fin. Y ahora vamos a desarrollar un poquito más la función. Y al final de todo vamos a ver algo de la patología. Dado que tiene todas esas aferencias que tienen que ver con lo sensomotriz, con lo motivacional y eferencias hacia corteza, el tálamo participa en lo que podemos llamar integración sensomotora, en lo que es la regulación del tono muscular y de la postura y ciertos movimientos de destreza, en lo cual por eso les hablaba de circuitos reverberantes, porque para decirlo muy esquemáticamente, hay cierto tipo de información que recibe, por ejemplo, de los núcleos de la base y otro tipo de información motora que recibe a nivel del tallo y a nivel espinal, que luego se comienza a procesar en tálamo, aparte de esa información se comienza a procesar en tálamo, va a corteza, pero vuelve al tálamo donde vuelve a ser procesada y vuelve a ir a corteza. Por eso se habla de circuito reverberante, ¿sí? Va y viene. ¿Y por qué se establece un circuito reverberante? ¿Para qué se establece? Es un feedback permanente. Justamente para movimientos de destreza, movimientos que precisan ajuste permanente. ¿Sí? Motricidad fina, movimientos de un gimnasta, ¿sí? Cuando está ahí en el medio, arriba de una barra de 10 centímetros. ¿Sí? Para movimientos de destreza necesitan circuitos reverberantes, ¿sí? Que salen y vuelven de tálamo y a tálamo. Corteza tálamo, corteza tálamo. ¿Sí? Y también, si estamos hablando de integración sensomotora, estamos hablando de organización psicomotriz, estamos hablando de yo corporal, por lo tanto, estamos hablando de estructuración psíquica. También participa en lo que es integración emocional y motivacional. ¿Por qué? Porque tiene muchas conexiones con el sistema límbico y conexiones con tronco. También participa en lo que es la integración de la información analgésica del dolor, ¿sí? Temperatura y dolor. Y también por sus conexiones con formación reticular, que no vamos a llegar a verla en esta cursada, pero la vamos a ver en la materia que viene cuando veamos conciencia. La formación reticular tiene que ver con, entre otras cosas, con el ciclo vigilia-sueño, ¿sí? Y con la atención también, con el estado de alerta. Por lo tanto, al estar conectada con formación reticular, también participa
en el estado de alerta, vigilia de sueño y conciencia, ¿sí? Por eso les digo, la palabra clave acá, hay dos palabras clave: estación de relevo, interconexión. Todo lo demás sale por razonamiento si le dan una lectura atenta, ¿sí? Atenta y habiendo estudiado de manera acumulativa. Bien, haciendo un poco más de zoom en estas funciones. Hablamos de funciones muy generales cuando hablábamos al principio de todo, de qué se trataba el tálamo. Después fuimos enfocando un poco más en las funciones. Ahora vamos a enfocar un poquito más todavía, ¿sí? Información emocional por la integración de información a nivel de tronco y sistema límbico, como les decía, y por circuitos reverberantes también con corteza, por lo tanto integración con pensamiento y conciencia. A nivel del lenguaje, tanto por la expresión motora como por las interconexiones con lóbulo temporal. Por eso también, interconexión con lóbulo temporal tiene que ver con la memoria anterógrada, con los recuerdos recientes, ¿sí? Y con la reorganización temporal de los recuerdos. Por sus interconexiones con lóbulo prefrontal, está relacionada con la función ejecutiva, ¿sí? Principalmente con la inhibición y la organización temporal de la conducta, que también tiene que ver con la memoria, ¿sí? Con el manejo temporal. ¿Ven cómo es complejo esto? Es interconexión de la interconexión, ¿sí? Y por todo lo que hablamos, por todo esto que venimos hablando, tiene que ver también con la conciencia de mismidad, o sea, con la conciencia de sí mismo, ¿sí? Que me permite la memoria, el lenguaje, la comunicación, la sensopercepción, la conexión con el mundo consensuado, físico, y con las fantasías también. Recuerden que para el psiquismo, a pesar de lo que dice Don Sigmund, la división interior-exterior no es del todo válida, por lo menos tiene sus limitaciones. Bien, vamos a ver uno de los dos tálamos, ¿sí? Ven acá, ven esta forma que tiene ovoide y con estas laminitas que están en el medio. Bueno, acá vemos uno de los tálamos. Esto es anterior, esto es posterior. Acuérdense porque después hay uno que está al revés. Vamos a hablar de tres regiones en el tálamo. Una región anterior, una región medial que está en vecindad con la región medial del otro tálamo y una región lateral externa, ¿sí? Y también podemos hablar de una región interna o medular, donde también hay algunos núcleos, ¿sí? En cada una de estas regiones vamos a encontrar núcleos, vamos a encontrar formaciones más concentradas de sustancia gris, o sea, vamos a encontrar cuerpos neuronales especializados. Acá están, esquemas, más vale. Esto está, también hay algunos cortes histológicos en el módulo, y también les había dicho en la clase anterior, y me olvidé decirles en esta, de epilepsias también hay otro PowerPoint de la profesora Iris Mota. Algunas cosas ya las vimos en este PowerPoint también, pero también están para ampliar. Bien, entonces les decía, lo que veíamos en las áreas del tálamo, en esas áreas hay ciertas, digamos, divisiones. ¿Por qué? Por su especialización funcional, ¿sí?
Ahora los vamos a nombrar a muchos de estos núcleos, no todos, pero por ejemplo el núcleo pulvinar tiene ciertas funciones que no tienen otros núcleos. El núcleo dorsomedial tiene ciertas funciones que no tienen otros núcleos, por eso están de esta manera identificados, ¿sí? Hay algunos núcleos que son más fáciles desde el punto de vista histológico de identificar porque están en el espesor de la lámina medular y se llaman, por ejemplo, núcleos intralaminares, ¿sí? Vamos de a poco, vamos de a poco. Acá encontramos al revés, la vista anterior acá, el posterior acá, ¿sí? Esto sería interno, esto sería externo. Y vemos otros núcleos, que ahora vamos a nombrar también. Evidentemente no se tienen que acordar que este núcleo está al lado de este, ¿está? Ni cuál es exactamente el núcleo lateral posterior, está posterior al núcleo dorsal, acá está mal, están mal las iniciales. El núcleo ventral anterior, es fácil de saber que está debajo ventral del núcleo anterior, está bien. Pero no les voy a preguntar dónde está el ventral anterior y dónde está el pulvinar. ¿Está? Sí está bueno que sepan algunas funciones donde están estos núcleos involucrados, que es lo que vamos a ver ahora. De todos modos que tengan una idea general, ¿sí? Por algo hago el PowerPoint. Por ejemplo, región anterior, región anterior, región anterior, región anterior. ¿Sí? ¿Dónde estaba el otro? Voy a mostrar la región anterior. Región anterior, ¿sí? Por sus interconexiones está muy involucrada en la integración emotiva. De vuelta, cuando estoy hablando de integración, estoy hablando de interconexión con otras áreas. Integración porque recibe, toma aferencias y a su vez lleva información a áreas corticales, ¿sí? Es como un embudo donde se reúne mucha información y donde puede esa información seguir siendo procesada en otras áreas de corteza. Entonces, el tálamo recibe aferencias de muchas áreas que conforman lo que ya conocemos como el circuito de Papez, ¿sí? Núcleos de sustancia gris, por ejemplo, los tubérculos mamilares, y procesa parte de esa información y la emite a lóbulo occipital, parietal, temporal, donde también hay circuitos reverberantes, región posterior del cíngulo, que también forma parte, esto también hay una reverberancia acá con sistema límbico, ¿sí? Y otras formaciones también del sistema límbico, ¿sí? Entonces, la región anterior está muy involucrada en lo que es la integración emotiva y también los procesos homeostáticos. ¿A qué me refiero con eso? Procesos que tienen que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, ¿cuáles son las conexiones que van a estar involucradas con el área anterior del tálamo? Van a ser conexiones que vienen de tronco y vienen del sistema límbico, ¿sí? Por eso hablamos de integración emotiva, ¿sí?
Y por eso las emociones afectan tanto las funciones vegetativas, ¿sí? Por ejemplo, el famoso CAPREX, ¿sí? O la miosis de la pupila en situación de estrés. Miosis y midriasis. Los principales núcleos involucrados en estas funciones son el anterodorsal, el anteromedial y el anteroventral, que lo veíamos recién el anteroventral, ¿se acuerdan? Bien, la región medial o dorsomedial, en general se llaman de las dos maneras, pero la vamos a llamar medial, es la más interna, digamos. Está muy involucrada con corteza prefrontal, con el núcleo dorsomediano, a través del núcleo dorsomediano, y recibe información del bulbo olfatorio, del núcleo pálido, lo vamos a ver en la clase que viene, de amígdala, sistema límbico, y de hipotálamo, sistema endocrino. Por lo tanto, integra información tanto sensitiva somática como visceral. Y esta información que integra la comparte, podríamos decir, porque esta información que empieza a integrar la lleva a corteza prefrontal y también recibe de corteza prefrontal, por eso digo que comparte. Y van procesando esta información integrada que se sigue integrando acá, ¿sí? Esto es otro circuito reverberante. No es solo unidireccional que recibe y manda, recibe de áreas subcorticales y manda a corteza. No, también recibe de corteza y sigue procesando. Por algo consume tanta sangre y tanto oxígeno el cerebro, ¿sí? Como veíamos cuando veíamos hemodinamia cerebral. Las conexiones intralaminares, ¿se acuerdan que son estas? ¿Sí? Los núcleos intralaminares están involucrados más que nada por sus conexiones con sistema reticular, con el estado de alerta y el ciclo vigilia-sueño, que son parte de las funciones de la formación reticular. ¿Sí? Van a los núcleos intralaminares del tálamo, parte de eferencias reticulares que son aferencias para el tálamo, ¿sí? El tálamo recibe información de formación reticular, procesa parte de esa información y a través de corona radiata la envía a corteza. Por lo tanto, participa también el tálamo en lo que es el estado de alerta y en el ciclo sueño-vigilia. La región lateral, la más externa, detrás de la región anterior, recibe información de formación reticular, de núcleos de la base que tienen que ver con información motora, de corteza prefrontal, que tiene que ver, entre otras cosas, con función ejecutiva y planificación motora, de cerebelo, que todavía no vimos, y los principales núcleos de la región lateral involucrados en esto son el geniculado lateral, el geniculado medial y el pulvinar, que ya lo nombré a propósito. Toda esta información que recibe y empieza a procesar estos núcleos de la región lateral van a ir a corteza motora, a corteza premotora, a área 8 y a área 3. ¿Sí? Principalmente a través de los núcleos ventrales, anterior y lateral. Acá tenemos uno de los núcleos de la base, que lo vamos a ver en la clase que viene,
otro de los núcleos de la base, muchos núcleos de la base recibe, núcleo rojo, ¿sí? Mucha información motora, ¿sí? Región lateral, ¿sí? Mucho procesamiento de información motora y también de formación reticular, que ya la vimos, su función. Entonces, esto es lo principal y ya vamos terminando, por fin, profe. Vamos terminando con la clase y con tálamo, ¿sí? Resumiendo, vemos la ubicación, vemos que forma parte principal del diencéfalo, junto con el hipotálamo, tálamo e hipotálamo. Por su ubicación estratégica, por las conexiones que recibe y que emite, es una estación de procesamiento antes del procesamiento cortical, por lo tanto es muy importante, ¿sí? Tanto de información somatognósica como motora, como visceral, con distintos núcleos que participan principalmente, cada uno identificado, especializado en distintas funciones, siempre en interconexión. Interconexión es la palabra, interconexión y estación de procesamiento o de relevo son las palabras claves para entender tálamo, ¿sí? Y también con la integración emotiva. Entonces, ya sabemos algo de la histología, algo de la anatomía, algo de la función. Podemos hablar de las patologías, lo cual sale razonando todo lo anterior, ¿sí? Las patologías talámicas tienen manifestaciones fundamentalmente sensitivas y algésicas, o sea, por el procesamiento del dolor, que tiene que ver con todo lo somatosensitivo, y que tiene que ver con, dentro de lo somatosensitivo, ¿por qué? Porque hay receptores del dolor, ¿sí? El dolor se puede originar porque hay receptores específicos para el dolor o porque a través de las vías sensitivas se transmite información algésica, es decir, dolorosa, cuando algún tejido ha sido dañado. Cuando está afectado el tálamo en algunas afecciones, la patología suele denominarse dolor central, ¿sí? Por la importancia en el procesamiento de la información de dolor, ¿sí? Que tiene que ver también con circuitos reverberantes con corteza, porque ustedes saben que la sensibilidad al dolor varía con las personas y con las culturas, ¿sí? No me digan que las mujeres tienen menos sensibilidad al dolor que el hombre, que yo, pero eso también es cultural, ¿sí? Eso es biologismo machirulo. Es cultural, principalmente cultural, ¿sí? Bien. 5 características del síndrome talámico. Hemiplegia ligera, generalmente sin contractura, dura poco tiempo. Hemianestesia, ¿qué quiere decir esto? En general la hemianestesia es contralateral, es decir, no siento algún sector de la superficie corporal contralateral, ¿sí? Hemiataxia ligera tiene que ver con la función del cerebelo, dolor del lado hemipléjico y movimientos atetóxicos y coreicos. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Son movimientos que tienen que ver con patologías de los ganglios de la base. Los movimientos atetóxicos son movimientos de los dedos, ¿sí? Movimientos muy distales, ¿sí? Los movimientos coreicos son movimientos muy amplios, algunos de los cuales se denominan balismo,
muy amplios y lentos. Los atetóxicos son, y los movimientos coreicos, lo voy a decir de una manera un poco más ordenada. Los movimientos coreicos tienen que ver con síndrome de los ganglios, de los núcleos de la base, son más proximales en los miembros del brazo más que del antebrazo, por ejemplo, y son amplios y ondulantes. En cambio, los atetóxicos son más distales, son más de los dedos y también son lentos, ¿sí? Como los coreicos. Esas son 5 características del síndrome talámico, con percepción dolorosa. Y etiología tiene que ver con accidentes cerebrovasculares, con tumores o con afecciones degenerativas. En general, respecto a la presentación, los síntomas en su mayoría, como les decía antes, son contralaterales respecto a la lesión, ¿sí? Y esto tiene que ver con la decusación de las pirámides a nivel motor y con también la decusación de las vías somatosensitivas. Por lo tanto, por todo lo que vimos, estos cuadros van a cursar con trastornos sensitivos, relacionados con el dolor, relacionados con las sensaciones superficiales o también con sensaciones, otro tipo de sensaciones, incluso olfativas. Trastornos motores, trastornos oculares, y ya vimos que tienen que ver con también cursan con dolor, con trastornos motores en cuanto a la ejecución motora y la ejecución motora fina si está involucrado vías cerebelosas. Bien, aquí hemos terminado la clase de hoy, por suerte porque es una clase bastante densa, así que felicitaciones por haber aguantado todo lo que han aguantado. Hay algunos, estoy viendo algunos comentarios, dejó de grabar Jitsi, pero yo estaba grabando, así que yo estaba grabando la pantalla. Siempre hay que tener backup, ¿sí? Siempre hay que tener backup. El cerebro funciona con backup, los circuitos reverberantes tienen que ver con el backup también. Bien, sí, plan B, famoso plan B. Dudas, consultas, comentarios, catarsis, tenemos 2 minutos. Son las Profesor, 21:53. Sí. Quería agradecerle que se tome el tiempo de editar los videos y todo, porque es una labor extra y tengo entendido tardan un montón en subir y procesar y todo eso. Así que, bueno, no quería que falte un agradecimiento. Ok, gracias. Sí, más tarda el procesamiento del video en el disco de la máquina que en subir. En general en YouTube suben bastante rápido. Igual le tenés que agregar un poquito de algún datito que YouTube te pide, pero tarda mucho el procesamiento, cortar el video, a veces juntarlo, etcétera, tarda. Pero bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Esto no es un apostolado, ¿eh? La docencia no es un apostolado, porque si fuera un apostolado sería gratis. ¿Está? Pero bueno, es parte de la vocación y del deseo, principalmente del deseo que trato de transmitirles porque hace falta para esta profesión. Cuando tienen un montón de pacientes, ojalá que los tengan y digan, oh Dios, terminó esto. Bueno, se sostiene por el deseo. ¿Está? Sí, otra pregunta. Le hago la pregunta, porque dentro de las 5 características que usted dio, De Sherin, sí. sí, puso hemianestesia y dolor del lado hemipléjico. ¿Cómo puede tener hemianestesia y dolor al mismo tiempo?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo estuviste prestando tanta atención a esta hora? Bien, a ver, puede pasar que estén 4 de los 5. Puede pasar que en algún lado tengas hemianestesia y en otro y en otra zona hemiparesia. O puede ser que en algún lado tengas dolor y en otro hemianestesia. ¿Sí? O puede presentar cualquiera de los dos, o dolor o anestesia. Claro, exacto. ¿Sí? Bueno, gracias, porque era ilógico. No, está bien, está perfecto y te felicito que hayas dedicado tanto tu formación reticular y toda la atención y todo el lóbulo prefrontal están trabajando a full y el tálamo también. Está buenísimo y la voluntad también está buenísimo. Y está bueno porque se aprovecha el contenido. A ver, por eso les elegí para esta clase que es tan médica, eso que les pude haber leído otra vez y que hemos hablado tanto de lo biopsicosocial. Esto está bueno y celebro que se dé en esta facultad, está bueno para poder identificar cosas y no caer en el psicologismo barato de está somatizando o es el significante, pero no somos médicos. ¿Está? Pero está bueno poder identificar esto, ¿sí? Porque nos podemos encontrar con esto y tenemos que saber derivar. ¿Me explico? Podemos encontrarnos con signos blandos, podemos encontrarnos con alguna de estas manifestaciones y en ese momento preguntarle al paciente, che, ¿fuiste al médico? ¿Viste eso? ¿Fuiste al médico? ¿Por qué no vas? ¿Sí? Y hay interconsulta que nos puede ayudar. Donde la etiología es psicógena o es biótica, ya lo veremos. Pero está bueno saber identificarlo y poder identificarlo. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Por lo tanto, no tenemos que... no piensen que lo vamos a ver como si fuéramos, o que les voy a tomar como, decime cuál es el núcleo talámico involucrado que tiene que ver con tal signo de los 5 signos de Sherin. No. ¿Está? Pero sí, a ver, ¿cómo funciona el tálamo? ¿Por qué funciona así? Por las interconexiones. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la patología de manera razonada? ¿Sí? Y de esa manera saberlo y estudiarlo e integrarlo, porque fíjense, cuando estamos viendo, por un lado vemos sistema límbico, vimos muy poquito el circuito de Papez, que lo vamos a seguir viendo en la materia que viene. Cuando en la última clase hayamos visto sistema límbico, tálamo y sistema endocrino, y también hayamos visto algo de tronco que tiene que ver con todo lo vegetativo del sistema nervioso autónomo, imagínense que todo eso se integra, y todo eso se integra a nivel inconsciente y también a nivel conductual, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo vayamos viendo, y es la manera de verlo es de esta manera, es segmentando y después integrando. ¿Sí? Esa es la visión que tienen que tener integradora. Bien, ¿algo más? No me fijé en los chats, no sé, no creo que haya... No hubo chats. Bueno, no hubo chat en el aula virtual, en la plataforma. Tienen el foro de consulta de la clase 9 y tienen materiales también en el módulo 232. Así que bueno, terminamos la clase, nos vemos el martes que viene. Adiós a todos. Espero que lo hayan pasado bien. Chao. Chao, que sigan bien. Chao, gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.